La sesión de hoy está dirigida al diseño de actividades de aprendizaje en escenarios e-learning 100% virtuales. Los elementos que vamos a tratar pues también son parte de un repaso del diplomado, el curso que hicimos el año pasado. Por eso vamos a hacer pues como una chequeada general de esas estrategias que podemos diseñar en escenarios virtuales y vamos a enfatizar también en el diseño de cuestionarios. Vamos a hacer un pequeño recorrido allí porque esta es una herramienta pues muy valiosa que tiene la plataforma, el diseño de cuestionarios bajo toda la tipología de preguntas que alberga, con el ánimo pues de fortalecer el proceso, la experiencia de formación virtual. Entonces, voy a compartirles pantalla. Les agradezco, por favor, me confirmen si están viendo mi pantalla. Es la presentación del taller 2. Listo, perfecto. Gracias, Alejo. Ok, gracias, profe Ruth. Bueno, entonces, esta sesión la vamos a abordar desde tres elementos claves. Lo primero, vamos a abordar pues las características básicas que tiene una actividad de aprendizaje y learning. Vamos a ver allí el detalle de la descripción que debe abordar este tipo de actividades. Vamos a hacer un repaso muy general sobre la guía de diseño de unidades didácticas versión e-learning y posteriormente nos vamos a concentrar en las metodologías centradas en el estudiante, que de pronto tocamos un poco el año pasado, que son el aprendizaje basado en casos, los proyectos, los problemas, el trabajo colaborativo, el aprendizaje experiencial y una pequeña aproximación a los cuestionarios en línea. De cada una de estas metodologías, a diferencia del año pasado, les diseñé un ejemplo con el ánimo de que sea un poco más fácil comprender el nivel de descripción que requiere cada una de ellas. Y en los cuestionarios en línea también les presento allí unas breves referencias de la tipología de preguntas que tenemos en nuestra plataforma. En primer lugar, vamos a entonces hacer el análisis de las características básicas de una actividad de aprendizaje y learning. Como ustedes saben, la universidad pues está impulsando el desarrollo o el diseño de espacios de formación en modalidad virtual. Esto apenas pues está siendo una iniciativa, o sea, venimos creciendo en este aspecto durante este año, pero para dar inicio a ese proceso, la Dirección de Educación y Learning diseñó unos lineamientos que ustedes pueden encontrar incluso en los documentos institucionales del portal institucional. Allí en esos documentos aparece el librillo donde se enuncian los lineamientos para la oferta de formación virtual, la oferta de programas o cursos en modalidad virtual. Uno de los parámetros claves que tiene esos lineamientos es que la universidad se está acogiendo a un estándar o a un referente pedagógico internacional que es el modelo SMART. Este modelo, voy a esconder aquí, este modelo ustedes lo pueden consultar en su totalidad a través del link que ustedes pueden ver aquí en la parte inferior y que ya se los voy a compartir a través de la presentación. Este modelo lo que nos indica es que hay 5 criterios claves que ustedes pueden tener en cuenta para autoevaluar sus actividades o la práctica o la estrategia que ustedes diseñen. Este modelo nos invita a reflexionar sobre si mis estrategias invitan al estudiante a desarrollar un aprendizaje basado en autorregulación. Esto quiere decir que si mi estrategia es tan clara, tan bien construida, que permite que mi estudiante establezca él mismo su propio plan de trabajo o su estrategia para desarrollar esa actividad de aprendizaje de manera autónoma. El segundo criterio es si mis estrategias motivan al estudiante, reconociendo sus saberes previos y experiencias. Entonces, allí es donde nos inquietamos, nos preguntamos un poco cuando diseñemos nuestras actividades, si de alguna manera yo estoy llevando a que mi estudiante aplique, a que recabe allí experiencias que él tenga en el proceso de formación para que mantenga una motivación intrínseca al proceso de aprendizaje. Hay un tercer ítem que es el adaptativo. Entonces allí el interés es que nos preguntemos si mis estrategias están promoviendo la integración o la inclusión de todos mis estudiantes, ¿sí? Si no estoy dejando, descartando algunos que de pronto no tengan un nivel de competencia o de pronto no manejen algunos elementos y les estoy impidiendo que desarrollen ese tipo de actividad de aprendizaje.
El otro elemento es el reflexivo. Si mis estrategias están invitando a que mis estudiantes allí generen debates o realicen análisis críticos en su proceso de aprendizaje. Y por último, la tecnología integrada. Si mis estrategias están enriquecidas por herramientas tecnológicas que favorezcan la comunicación y la creatividad. Entonces, cuando vayamos diseñando paso a paso nuestras actividades, el interés de este referente pedagógico es que ustedes mismas puedan hacer un ejercicio de autoevaluación o de autocrítica casi a la estrategia que ustedes han diseñado gracias a este referente. Es un referente muy sencillo que nos lleva a preguntarnos sobre cuál es la, digamos, la certeza de nuestras estrategias de aprendizaje. Voy a ir al chat, de pronto alguna duda al respecto o por ahí vamos bien. Ok, perfecto. Bueno, cuando ya nos involucramos un poco con la guía que manejamos en la universidad para el diseño de escenarios virtuales, vamos a recordar que existe una ficha a través de la cual vamos a diseñar cada una de nuestras actividades. Recordemos que las actividades de aprendizaje pues tienen diferentes naturalezas, pueden ser evaluables, pueden no ser evaluables, pueden ser unas complementarias de las otras, etcétera. Importante es que en general todas nuestras actividades cuenten con un ciclo o con una descripción en particular. ¿Cuál es esa descripción? En el caso de que yo esté desarrollando un foro, una tarea o un taller con una denominación X, el objetivo es que cada una de esas actividades, de acuerdo al plan de formación que ustedes estén formulando, establezcan un periodo por el cual va a estar habilitada dicha actividad en la plataforma. ¿Sí? Por ejemplo, si se tratara de un foro, entonces, ¿por cuántos días o semanas va a estar habilitado ese foro para que nuestros estudiantes desarrollen el ejercicio de debate o retroalimentación que están haciendo a través del mismo? ¿Durante cuántos días va a estar habilitada determinada tarea para que mi estudiante pueda entregarla? ¿O durante cuántos días va a estar habilitado determinado taller? Entonces, importante el periodo. Otro elemento es la competencia. La competencia pues está asociada al qué quiero lograr con mis estudiantes a través de esta actividad. Otro elemento es la descripción de la actividad. Aquí es donde ustedes pues van a ser muy metodológicos y le van a indicar al estudiante paso a paso qué es lo que él va a hacer a lo largo de esta actividad de aprendizaje. Allí es muy importante que esas actividades tengan una articulación entre acciones de apertura, acciones de desarrollo y acciones de cierre. Esto no quiere decir que uno tenga que escribir mi acción de apertura es esta, mi acción de desarrollo es la siguiente. No es necesario, son elementos implícitos que deben estar en la descripción de una actividad. Y allí es donde nosotros analizamos detalladamente qué es lo que mi estudiante tiene que hacer en una primera instancia. Entonces, de realizar de pronto algunas lecturas, buscar determinada información, ubicar determinado contexto, identificar determinados actores. Luego le indico a mi estudiante qué tiene que hacer con esas lecturas, con esos actores, con ese contexto que identificó. Entonces allí es donde le vamos a decir que elabore una visita guiada a determinado lugar, donde le vamos a indicar que realice una síntesis de determinados textos, donde le vamos a solicitar que elabore un mapa conceptual derivado de. Sí, allí es donde vamos a precisar cuáles son esas acciones para el desarrollo de la actividad. Y finalmente, acciones de cierre o entrega final donde le vamos a aclarar a nuestro estudiante que después de haber desarrollado ese determinado tipo de acciones, va a entregar una evidencia de su aprendizaje bajo determinados criterios o parámetros de calidad. Entonces allí es importante cerrar la actividad precisándole a nuestro estudiante qué es lo que tiene que entregar, bajo qué formato, si es que da lugar a un formato, o bajo qué extensión, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de documentos escritos que ustedes digan vamos a tener una extensión límite, entonces allí es importante aclararlo. Entonces, como notarán, esto genera lo que llamaríamos una especie de secuencia didáctica implícita a cada una de nuestras actividades de aprendizaje. De manera seguida, vamos a ver que nuestra ficha solicita los recursos. Aquí es donde le vamos a decir a nuestro estudiante, para hacer esta actividad va a contar con determinados textos, con determinados artículos, con determinados videos, con determinadas herramientas web que le sugiero para el desarrollo de la actividad, con cualquier otro tipo de herramienta tecnológica que ustedes vayan a necesitar, con este video tutorial, con este recurso educativo digital, etcétera. Allí es donde le vamos a indicar o precisar a nuestro estudiante cuáles van a ser esos insumos bases para poder desarrollar la actividad. Y por último, en el caso de las actividades que ustedes van a evaluar, que van a tener una repercusión en el libro de calificaciones, es importante que establezcamos criterios de evaluación.
Aquí notarán un cambio de pronto en relación al año pasado, y es que establecimos solamente una tabla de criterios. Los criterios de evaluación nos van a permitir identificar cuáles son esos desempeños que el estudiante debería evidenciar para decir que logró la competencia o el objetivo pues, de formación que he formulado para mi actividad. Aquí los puntos los vamos a establecer sobre 5, pues con el ánimo de generar una articulación directa con la escala de evaluación que tiene la universidad. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se articulan estos elementos en función de una actividad y cómo se formularían estos criterios para garantizar que haya una plena articulación con la competencia que espero desarrollar. Aquí en pantalla ustedes ven una actividad formulada. Aclaro que no está completamente descrita, ¿no? Solamente puse allí como unos elementos claves allí de referencia, no está completamente detallada como debería ser de cara a un estudiante, pero lo hago con el ánimo de que identifiquemos de qué forma los criterios de desempeño se van volviendo articuladores tanto a a las instrucciones que nosotros les brindamos en el diseño de la actividad, como al alcance que tiene la competencia. Entonces, aquí hay una competencia planteada, una actividad que promovería el alcance o el desarrollo de la misma, y bajo ese mismo nivel de articulación marco en colores los elementos que voy a establecer como criterios de desempeño y que deben tener plena correspondencia con esta formulación que diseño más arriba. De igual forma, establezco un sistema de puntuación sobre 5 para garantizar que mi actividad, cuando yo la configure en la plataforma, pues sea muy fácil de evaluar a la luz de una rúbrica de evaluación. Entonces allí el ejercicio es un ejercicio simplemente de asociación, ¿sí? En el que cuando yo busco evaluar una competencia en el que mi estudiante diferencia la funcionalidad de una modalidad B-Learning desde el diseño, desde el análisis de la tipología de aula y sus respectivas estrategias para seleccionar la adecuada a cada necesidad de formación, yo establezco un ejercicio que es una lectura de un material de estudio, el análisis de un caso y la identificación o selección de un aula que se ajuste a mi necesidad. Bajo este planteamiento de actividad establezco una serie de criterios bajo los cuales voy a evaluar esa evidencia. Entonces voy a evaluar que sus argumentos denoten manejo y apropiación del sentido de las aulas B-Learning, que identifique de manera clara y argumentada el tipo de aula B-Learning que va a apoyar su gestión, que retroalimente a sus compañeros. ¿Sí? Aquí es donde vamos a hacer la evaluación de un caso que se está analizando, que muestre una escritura clara, argumentativa y respetuosa, que desarrolle el RAI. Entonces, importante, no hace falta que ustedes cuando diseñen sus actividades pinten allí cada segmento de un color para mostrar el nivel de articulación, no es necesario, solo es un ejercicio didáctico que ustedes pueden incluso desarrollar para autoevaluar, que efectivamente sus criterios estén dando cuenta del desarrollo de la competencia en función de la actividad que describo. No sé si de allí haya alguna duda. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Perfecto, Janet. Aquí es importante también pues tener en nuestro horizonte de diseño de actividades cuáles son las herramientas básicas que nos proporciona la plataforma para formularlas. Yo aquí les presento las básicas que son como las bases para el diseño de cualquier tipo de actividad que les va a permitir a ustedes promover pues un ejercicio allí en nuestros estudiantes de trabajo autónomo, de colaboración y de validación de competencias. Entonces aquí vamos a ver que la primera y típica pues son los foros donde vamos a desarrollar debates, trabajos colaborativos, retroalimentación entre pares. También vamos a tener las tareas o talleres, tareas y o talleres, donde los estudiantes van a desarrollar entregas de carácter individual o grupal, de acuerdo a cómo ustedes tengan diseñada su estrategia. Vamos a tener videoconferencias y chat, donde los estudiantes van a poder desarrollar encuentros sincrónicos o asesorías a distancia si ustedes lo requieren. Y vamos a contar con cuestionarios, donde vamos a poder identificar diferentes tipologías de preguntas que nos permitirán validar competencias en nuestro estudiante. Esas son las convencionales, ¿no? Asociado a esto hay otra, pues, gama, como los glosarios, las bases de datos, las lecciones, pero pues esas son herramientas, digámoslo así, que podríamos ir adaptando sobre la marcha de acuerdo a los requerimientos que ustedes tengan en el diseño de su curso virtual.
Ahora vamos a irnos a nuestra guía e-learning para describirles más o menos hacer la relación directa de en qué sección de la guía vamos a ir diseñando nuestras actividades de aprendizaje. Voy a cambiar nuestro compartido de pantalla. Aquí estamos viendo la guía. Recordemos que en este momento nos encontramos trabajando sobre la primera sección de nuestra guía, que son las generalidades, donde vamos a establecer el nombre de nuestro curso, la identidad gráfica, los autores, una breve descripción de los autores, las competencias del espacio académico, el plan de formación, que este pues es casi que el grueso de este primer avance que está formulado para el próximo lunes. Y posterior a esto vamos a notar que, a ver, aquí adelante, vamos a realizar, después de ese primer avance, un desarrollo de las unidades académicas. En cada unidad académica vamos a establecer una breve introducción de en qué consiste mi unidad o módulo, como ustedes lo estén denominando en su curso, de cuáles son los elementos que se van a abordar en dicho espacio, cuáles son las competencias que se esperan desarrollar. Si hay alguna pregunta ahorita ustedes formulen para que el estudiante vaya resolviendo sobre el camino. Si ustedes tienen un claro producto de aprendizaje que se debe generar durante esa unidad, los lugares o incluso espacios que se pudiesen desarrollar para utilizar para el desarrollo de esta unidad, pero nos vamos a concentrar en un elemento clave de este diseño y son las actividades de aprendizaje. Entonces recordemos que las actividades de aprendizaje tienen una ficha de formulación, que es la que les presenté hace un momento, donde se presenta el nombre, el tiempo, la competencia, la descripción, los recursos para su desarrollo y la evaluación. Entonces aquí muy importante que siempre logremos asociar esos elementos que estamos trabajando en nuestros talleres con el diseño de la guía, que es lo que le va a dar profundidad al diseño que ustedes van a desarrollar a lo largo de este semestre. Las actividades que ustedes requieran, cada una se va a ir diseñando en un segmento de la ficha. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, si necesitan un número muy alto de actividades, pues vamos a diseñar cada actividad en esta sección de la ficha. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar solo sobre el ejercicio de diseño de actividades para que veamos la articulación con nuestro ejercicio de presentación. Se unió profe Francisco, bienvenido. Listo, entonces vamos a continuar con el proceso. El tercer punto de nuestro taller del día es una aproximación pues a las metodologías de enseñanza centradas en el estudiante. Voy a ir al chat, ¿hay alguna pregunta? Listo, entonces la profe Janet nos pregunta para cuándo. El plan de formación, que es la primera sección de nuestro curso, está proyectado para el otro lunes, o sea, tenemos aún todavía esta semana para el diseño de esta primera fase. Luego, ya cuando empecemos a diseñar las unidades, permítanme, yo aquí veo el calendario rápidamente. La idea es que la primera unidad de nuestro curso, apenas la primera, la proyectamos para el 10 de abril. O sea, para la tercera semana de abril, segunda semana de abril, para el 10 de abril. ¿Listo? Luego la siguiente unidad se proyecta para mayo, para el 1 de mayo, y la última para el 22 de mayo. Entonces tenemos como unos tiempos amplios, digámoslo así, para el diseño de cada una de las unidades. Es un ejercicio que tiene un poquito más de respiro, pero pues la idea es que ustedes puedan ir avanzando en el diseño lo más que puedan o a la velocidad que ustedes consideren. Listo. Bueno, entonces aquí, ok, con gusto, profe Janet. Listo. Ahora el ejercicio que sigue pues es un breve repaso de las metodologías que incluso desde el enfoque de formación lasallista y desde los lineamientos de educación y learning que se han formulado en la universidad se promueve. O sea, la idea es que ojalá ustedes en el diseño de sus actividades de aprendizaje, gran parte de ellas se concentren en alguna de estas metodologías.
Para ello, nosotros diseñamos pues estos ficheros que ustedes ven en pantalla, donde les presentamos el objetivo de cada una de las metodologías, algunos pasos que ustedes pueden tener en cuenta para la descripción ya en la guía, digámoslo así, de cada actividad si se llegara a concentrar en alguna de estas metodologías, algunos criterios de evaluación que ustedes podrían tener en cuenta y algunas herramientas o recursos que nosotros les sugerimos en el caso de que desarrollaran alguna de estas metodologías. Entonces, esta ficha, tal como ustedes la ven en pantalla, va a estar diseñada para cada una de las metodologías que va a ser el aprendizaje basado en casos, en problemas, en proyectos, el trabajo colaborativo, el aprendizaje experiencial. Esos son como las 5 metodologías que estamos promoviendo desde los lineamientos de educación virtual. Entonces, bajo esta misma perspectiva, vamos a notar que el aprendizaje basado en casos, pues va a buscar que ustedes, si se consideran que esta es la metodología que necesitan para el diseño de una o varias de sus actividades, pues tener presente que esta metodología va a requerir que ustedes describan un caso, que lo sometan a un análisis de información o de ampliación de información por parte de los estudiantes, que generen preguntas en torno a ese caso, que se genere un momento de debate para el análisis del mismo y que se identifiquen posibles soluciones o conclusiones a las que se llegue con este análisis del caso. Entre algunos criterios de evaluación que ustedes pueden tener en cuenta, ojalá que promovamos en nuestro estudiante la búsqueda de nueva información o información complementaria en torno al caso que ustedes han formulado, el análisis de este a la luz de preguntas orientadoras que ustedes formulen, la construcción o el aporte al debate académico en torno al caso formulado, la identificación de conclusiones y el establecimiento de posibles soluciones o alternativas frente al mismo. Para el desarrollo de casos, de estudios de caso, les recomendamos mucho el manejo de foros, ojalá a través de la plataforma, la documentación de los casos a través de diferentes tipos de recursos, tales como audiovisuales, artículos, investigaciones que se hayan desarrollado en torno al mismo, y orientar a nuestros estudiantes sobre las bases de que pueden consultar para ampliar su documentación sobre el caso que se está analizando. Como les comentaba al principio, les diseñé un ejemplo con el ánimo de que ustedes puedan aquí remitirse a la presentación y tener un referente de el nivel de detalle que debe tener la descripción de esas actividades. Pensemos que es una modalidad 100% virtual, que nuestros estudiantes están frente a la plataforma como su principal canal de comunicación y por ende la descripción de las actividades allí debe ser absolutamente clara, la secuencia de las mismas debe ser muy completa, muy robusta, para que ellos no se vayan a perder en el momento del desarrollo de las mismas. Aquí hay un ejemplo de cómo formularíamos una actividad basada en un estudio de casos a partir del análisis de una película. Entonces, aquí yo les muestro más o menos la secuencia que uno puede ir desarrollando para lograr un análisis de este tipo y les presento una ejemplificación o un breve ejercicio de formulación de criterios de evaluación con su respectiva ponderación. ¿Listo? Entonces, esto es más para su consulta, para que ustedes lo puedan tener de referencia en el diseño de sus propias actividades de aprendizaje. De igual forma, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que va a requerir por parte de ustedes una descripción detallada de las fases que va a tener ese proyecto. Entonces, desde el montaje o el diseño de la primera idea de proyecto que se va a desarrollar a lo largo del curso o a lo largo de una unidad X, desde la formulación de los objetivos, que se puede ser una fase en la que los estudiantes se pueden involucrar, que puedan documentar el proyecto, que ellos mismos diseñen un plan de trabajo en torno al mismo con acciones, recursos, tiempos, que puedan establecer sus actividades secuenciales, ¿sí? Para que el estudiante pues logre el desarrollo, la ejecución del proyecto y que ojalá cerrándose el proyecto los estudiantes realicen un momento de socialización del mismo. Aquí hay algunos criterios de evaluación que ustedes pueden tener presentes y algunas herramientas que les sugerimos para el manejo de este tipo de actividades cuando vamos a manejar proyectos. De la misma forma, les presento una formulación a modo de ejemplo o referencia del diseño de una actividad cuando está centrada en el desarrollo de un proyecto. Aquí esta es una actividad, un proyecto de agricultura urbana.
en el que ustedes pues requerirán un nivel de detalle muy preciso de cada una de las fases o momentos que va a tener el proyecto, que va a llegar hasta la sistematización de la experiencia y el análisis o la revisión entre coequiperos o colegas del grupo para que pues analicen los hallazgos que se obtuvieron a lo largo del desarrollo de determinado proyecto. De igual forma, les presento algunos criterios que ustedes pueden tener de referencia para la formulación de los mismos. En cuanto al aprendizaje basado en problemas, el mismo ejercicio lo podrán notar en pantalla. Primero, pues ustedes han de tener presente que cuando trabajamos por problemas necesitamos brindarle al estudiante pues cuál es el contexto general de ese problema, que él logre hacer un análisis de identificación de sus causas, de los impactos, de las variables, de los factores implícitos, de los antecedentes teóricos y prácticos, etcétera. En problemas es muy importante que los estudiantes construyan soluciones colectivas. De pronto, dejar a nuestros estudiantes desarrollando problemas de manera individual, pues puede que no logre el efecto requerido o el nivel de competencia que se busca. Entonces, recomendamos que cuando se realice este tipo de trabajos, ojalá se esté trabajando por equipos. También es importante que haya momentos de socialización con pares de esas soluciones que de pronto se han identificado en equipos a los problemas planteados y que de pronto se proyecten posibles aplicaciones de las soluciones que se identificaron a determinado problema o la formulación de nuevos problemas que puedan derivar del análisis que se ha desarrollado. De la misma forma, aquí yo les presento una situación problema, ¿sí? Que se plantea a modo de ejemplo, con una serie de preguntas para que se oriente a los estudiantes en función de cómo se podría solucionar o cómo podríamos llegar a una posible solución a determinada situación problema y pues los respectivos criterios de evaluación. En términos de trabajo colaborativo, pues digamos que las actividades de trabajo colaborativo son fundamentales en escenarios e-learning, al punto de que les sugiero que ojalá en sus cursos mínimo haya una actividad de trabajo colaborativo, sí, que sea una actividad en la que los estudiantes necesiten buscarse entre ellos, establecer planes de acción entre ellos, comunicarse, buscar soluciones a determinada situación, siempre en colectivo. O sea, estas actividades son muy importantes. Por eso, pues aquí presentamos una ruta muy sencilla de formulación de una actividad de este tipo. Obviamente, pues ya ustedes le darán el toque particular a la formulación de actividades si van a integrar una de esta índole. Aquí es importante que se identifique y se delimite pues concretamente qué es lo que se va a trabajar a nivel colaborativo, ¿sí? Que se establezcan incluso unas reglas, unas normas de cómo se va a hacer ese trabajo colaborativo, que se consoliden los equipos de trabajo, que se establezcan para el desarrollo de estas actividades de pronto un medio de comunicación o de sistematización de la información que se va a ir construyendo de manera colectiva, que se diseñen fases para ese ejercicio de coequiperos que se va a diseñar, desarrollar a lo largo de la actividad, que se establezcan metas y que se construya una versión final o se garantice pues que se aclare cuál va a ser la evidencia de aprendizaje que van a entregar los estudiantes. Voy a ir al chat un momento, creo que hay una pregunta. Listo, sí. La profe Janet nos pregunta que si para el trabajo colaborativo, sí, que si puede ser que elaboren un video donde participen todos y si es en inglés mejor. Sí, claro, aquí podemos empezar a combinar todas las competencias pues que se puedan ir cruzando en nuestros estudiantes. Desarrollar videos es una herramienta o una alternativa muy valiosa, sobre todo porque los lleva a ellos de pronto a explorar el recurso audiovisual de otra manera, ¿no? Ya a centrarse en de pronto hacer un pequeño guión antes de hacer su video en que se reúnan y asuman de pronto cuál va a ser la responsabilidad de cada uno en el ejercicio del video. Eso es muy interesante y les resultaría bastante valioso en el proceso. Entonces, completamente bienvenidas a este tipo de actividades. Aquí les brindo también pues algunos criterios de evaluación que ustedes pueden tener en cuenta y un breve, muy breve ejemplo de una actividad colaborativa que está centrada en un área de investigación.
¿sí? En una asignatura donde apenas los estudiantes están tratando de identificar qué les gustaría investigar o sobre qué les gustaría investigar. Entonces aquí hay un ejercicio de revisión documental colectiva que les podría ayudar a que entre ellos mismos se colaboren para identificar pues cuál puede ser su gusto temático a nivel de investigación. Entonces allí es un ejercicio muy sencillo con sus respectivos criterios de evaluación. Un ejercicio o una metodología final, pues es el aprendizaje experiencial. Aquí es donde estamos acercándonos un poco al concepto de prácticas virtuales. Entonces allí es donde algunos profes me han dicho, bueno, cómo desarrollamos laboratorios virtuales o cómo desarrollamos talleres de aplicación en contexto a través de un ambiente virtual. Entonces aquí hay una muy breve descripción de que pues este tipo de metodologías van a requerir que nuestro docente pues se enfoque de manera muy precisa en el diseño de guías de laboratorio o guías de práctica, donde el estudiante o donde pues, de cara al estudiante pues resulte muy preciso el paso a paso que debe desarrollar en determinado contexto de práctica. Y un contexto de práctica pues no es solamente un laboratorio, ¿sí? Puede ser el campo, puede ser una escuela, puede ser una empresa donde él tenga que desarrollar determinado ejercicio, pero es importante allí que el docente le ayude al estudiante a orientar pues cuál va a ser la secuencia de actividades que va a desarrollar en ese escenario, ¿no? Eso puede ser algo acordado de manera conjunta con el docente y el estudiante. Sin embargo, es muy importante que aquí el profe se concentre en el diseño de eso que llamamos la guía, ¿sí? Y también pues que esa guía derive en un informe o una sistematización de su ejercicio, ¿no? Que de pronto levante diarios de campo, registros fotográficos, registros audiovisuales, registros sonoros, informe laboratorio, etcétera. Siempre es importante que ese tipo de actividades pues se finalicen o cierren con un ejercicio de sistematización, porque pues bien sabemos que de pronto el desarrollo de prácticas per se pues no permite que el estudiante reflexione completamente sobre su ejercicio, sino orientamos un poco el componente de esta metodología hacia que el estudiante analice, sistematice, concluya qué pasó, identifique fortalezas, debilidades, etcétera. Aquí hay unos breves criterios y hay un pequeño ejemplo de un ejercicio pues centrado en elaborar un jabón, ¿sí? Eso es una práctica un poco de laboratorio casera que invitamos a nuestro estudiante a desarrollar siempre con una serie de pasos y de secuencias. Digamos que aquí si queremos que nuestro estudiante elabore un jabón, pues tenemos que prever cada una de las fases que implica el desarrollo del mismo y más si lo vamos a llevar a que lo realice en casa, ¿no? Donde él tiene que, por ejemplo, tener unas prácticas de seguridad, una indumentaria, una colección de materiales específicos con una medición específica que ustedes paso a paso le pueden ir describiendo. Esas guías de laboratorio, esas guías de práctica, ustedes las pueden diseñar en muchos formatos, en muchas versiones, ¿no? No simplemente puede ser un documento Word, ustedes pueden incluso desarrollar un pequeño video tutorial dando las orientaciones sobre cada una de las fases de esa práctica. Pueden desarrollar una infografía que les muestre cada uno de los momentos de la secuencia de esa práctica. Digamos que hay muchos recursos que podríamos allí tener presentes y que para el caso del curso que ustedes están diseñando, la idea es que si identifican que requieren algún recurso de esta índole para describir mejor su actividad, pues ya vamos a ver en nuestro siguiente taller cómo nos pueden solicitar ese recurso para que nosotros se lo elaboremos, les ayudemos en la elaboración del mismo. Aquí vamos a ver unos breves criterios de evaluación con su respectiva puntuación. No sé si hasta allí haya alguna duda. Estas son las metodologías centradas en el estudiante. Lo que vamos a ver a continuación ya sería los cuestionarios. No sé si hasta aquí vamos todos ok. La idea es que puedan pues revisar este material. Se los voy a entregar para que ustedes pues puedan analizarlo en detalle. Sí, profe, ok. Yo les estoy compartiendo las presentaciones. La de hace 8 días yo les envié fue la grabación. No recuerdo exactamente si les compartí la diapositiva, pero se las voy a reenviar con el taller de hoy. Les envío las diapositivas y la grabación de la sesión para que puedan allí verlas en cualquier momento. Listo. Bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar un poco en el diseño de cuestionarios en línea. Otro tipo de actividades que uno puede formular en un escenario virtual y que son muy valiosas son los cuestionarios.
Los cuestionarios, pues vamos a ver cómo se enriquecen con las posibilidades que tiene nuestra plataforma. Entonces, la idea es que ustedes en el ejercicio de formulación de la guía que estamos desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, para la unidad 1, que va a ser con fecha de entrega para por allá abril, el 10 de abril, si ustedes contemplan que esa unidad necesita, por ejemplo, cerrar con un cuestionario, vamos a solicitarlo. Entonces, ¿cómo se hace la solicitud? Ustedes allí en la guía van a ver que aparece esta sección que se llama evaluación. Entonces, la idea es que cada evaluación tenga su nombre, perdón, y que nos indiquen brevemente pues de qué trata la evaluación. Esto no es una indicación para nosotros como tal, sino para el estudiante. Cuando le decimos, ojo, tenga presente que esta evaluación va a abordar tales elementos, que para hacer esta evaluación es importante que haya desarrollado tales otros, ¿no? Por ejemplo, haber participado en el foro, haber desarrollado las lecturas, haber hecho la práctica de laboratorio, etcétera. También allí le vamos a indicar a nuestro estudiante que para desarrollar esta evaluación mínimo cuente con 30 minutos, 60 minutos, 90, 2 horas, etcétera, ¿sí? Eso es importante porque a veces los estudiantes no saben bien cómo qué tipo de cuestionario es y cuando lo abren y empiezan a hacer su intento, dicen, uy, miércoles, no tengo tiempo, tengo que irme. Entonces la idea es que él se prepare y tenga la disponibilidad de acuerdo a digamos, a la advertencia que hace el docente en este enunciado. Y si hay alguna otra observación a tener en cuenta, también la podremos aquí mencionar. Luego, después de que hacemos esa breve descripción, ustedes simplemente nos proporcionan las preguntas. Entonces vamos a anunciar la pregunta y la respuesta o respuestas correctas. Aquí hay un detalle que les recomiendo tener en cuenta y es que cuando formulamos preguntas abiertas, que esas son totalmente válidas en un quiz, es importante que en el enunciado de la misma pregunta abierta dejemos implícitos los criterios de evaluación que se van a tener allí presentes, porque a veces preguntan, profe, pero ¿y por qué me saqué determinada nota en una pregunta abierta? Importante que le demos esas indicaciones al estudiante para que él sepa bajo qué ojos, digamos, van a ser evaluadas dichas preguntas. La tipología de preguntas de pronto ya las conocen la mayoría, pero pues aquí yo las recreo nuevamente como por si de pronto necesitan tener una referencia de algunas. Las preguntas de arrastrar y soltar, ¿sí? En la que el estudiante de un listado de opciones va a arrastrar la respuesta correcta al enunciado que el docente plantee. Las preguntas de palabras perdidas, donde en el marco de pronto un párrafo o determinadas oraciones o enunciados, el estudiante va a tener que elegir una palabra o una frase, de acuerdo a lo que el docente formule, correcta en relación a otras múltiples posibilidades que puede allí existir. Entonces el estudiante tendrá que elegir la posibilidad correcta. Las actividades de emparejamiento, preguntas de emparejamiento, donde el estudiante va a tener que seleccionar pues de un listado de opciones cuál es la que empareja con un enunciado previo que da el docente. Entonces allí se muestra el ejemplo. Voy al chat, creo que hay una pregunta. Ah, ok, se quedó en una. Estamos en la de emparejamiento. Aquí ¿la están viendo o no? Ok, déjenme, voy a parar de compartir y la vuelvo a compartir para ver si se quedó en guía. Ah, listo, perfecto. Entonces ya lo vuelvo a compartir. Tan, tan. Allí ya estamos viéndola. La de arrastrar y soltar. A ver, me devuelvo. Tun, tun. Listo, perfecto. Entonces, las preguntas de arrastrar y soltar, donde el estudiante de una lista de opciones va a poder, ay, 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 va a poder arrastrar la respuesta correcta al enunciado que formula el docente. Voy otra vez. Si existe algún tipo de sugerencia de preguntas de acuerdo al tipo de didáctica implementada, digamos que lo que sí tienen las preguntas, profe Ruth, es que todas están absolutamente abiertas al nivel de complejidad que el docente quiera implementar. Por eso no nos atrevemos a hacer una asociación de tipología de pregunta con estrategia o metodología. Si bien a través de un caso, por ejemplo, uno podría trabajar un caso con una secuencia de preguntas, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser preguntas abiertas o preguntas de selección múltiple, puede ser toda la tipología. Por eso es que no nos atrevemos a hacer esa recomendación porque el abanico de posibilidades es muy amplio.
Sí, dependiendo también de cuando vayamos viendo el diseño, profe, veremos si hay algún tipo de recomendación en torno al planteamiento de la pregunta, porque en los planteamientos sí pueden haber algunas variaciones, sobre todo cuando queremos que nuestro estudiante analice, detalle y no solamente se concentre en elementos memorísticos, que es una posible tendencia que tienen las preguntas que diseñamos para evaluar. ¿Sí? O sea, cuando formulamos cuestionarios, la mayoría tienden a hacer preguntas de orden memorístico. Incluso los breves ejemplos que yo tengo aquí en pantalla son preguntas que no tienen pues un nivel de detalle o de análisis muy profundo. Entonces, digamos que cuando ya veamos el diseño del cuestionario, podríamos ir analizando las múltiples posibilidades de diseño que se podrían establecer de cada pregunta. Bueno, entonces las preguntas de arrastrar y soltar, las de palabras perdidas, que es sobre una frase, sobre un enunciado que el docente previamente plantea, poder elegir pues entre una serie de opciones la palabra perdida correcta. Aquí el profe puede jugar con muchas cosas. Puede jugar con un enunciado muy robusto y puede jugar con opciones de respuesta muy complejas. O sea, no es necesario únicamente que sea una palabra la perdida, sino que puede ser una oración casi completa que busque que el estudiante analice, por ejemplo, un concepto. Entonces allí podríamos jugar un poco con ese diseño. Las preguntas de emparejamiento, también se puede tener en cuenta aquí que este emparejamiento se puede hacer entre imágenes. Si de pronto ustedes necesiten que el estudiante identifique de un conjunto de imágenes, pues no sé cuáles son las partes de un laboratorio de química, por ejemplo. Entonces allí se puede mostrar cada una de las partes de ese laboratorio y que el estudiante realice la asociación de la función o el sentido o los cuidados que se debe tener con cada una de esas partes. Entonces aquí los emparejamientos son muy interesantes porque se puede jugar bastante con otro tipo de lenguajes que van más allá del lenguaje escrito. Las preguntas convencionales de opción múltiple o de múltiple respuesta, las preguntas de respuesta corta y las preguntas de respuesta larga. En estas preguntas de respuesta larga también podemos tener en cuenta que nuestros estudiantes nos pueden adjuntar un archivo allí. No sé, por ejemplo, ustedes necesitan que su estudiante resuelva una fórmula y de pronto quieren hacer un ejercicio de que él lo haga en un papelito, que no se ponga a hacer nada digital, sino verificar que él lo hizo de su puño y letra. Ustedes pueden aquí formular una pregunta tipo ensayo y decir al estudiante, realice su ecuación, su fórmula completa, tómele una foto y súbala, por ejemplo. ¿Sí? Esto es un ejercicio que se puede pues aprovechar a través de la misma plataforma y que lo llevaría a él a utilizar además varios recursos. Arrastrar y soltar en imagen, este lo vimos un poco en el taller de Moodle el año pasado, es una tipología de pregunta un poco compleja porque solicita pues allí ubicar un punto exacto donde se dan las respuestas en el marco de una imagen, pero igual es valiosa. Entonces, si ustedes ven que tiene una imagen muy robusta sobre la cual se puede hacer un ejercicio cuestionario, lo podríamos formular. Aquí vuelve otra vez el ejemplo. Pensemos que estamos enseñando lenguas, algún idioma, y necesitamos que nuestro estudiante identifique las partes de un apartamento, no sé, las partes de una oficina. Entonces podemos tener una muy buena imagen y hacer el ejercicio de que nuestro estudiante arrastre a esa imagen cada una de las traducciones o las palabras en otra lengua, por ejemplo. Entonces es un ejercicio muy sencillo, pero también que les puede aplicar bastante en el ejercicio de identificar pues qué tan apropiados están de los conceptos que vienen manejando. Las preguntas de arrastrar y soltar sobre texto, estas son preguntas donde hay cuadros con las palabras que el estudiante deberá ir arrastrando a determinadas secciones de un enunciado o una frase que ustedes formulan. Entonces, hasta aquí tenemos breves ejemplos de formulación de preguntas. Sé que me faltaron por ejemplo, las preguntas de ecuaciones o las preguntas numeradas. Esas son otras posibilidades que tiene la plataforma que también podríamos aprovechar para hacer el ejercicio de evaluación un poco más sistemático, un poco más sencillo para ustedes, pero que el diseño pues sí tenga la robustez necesaria para validar competencias. No sé si hasta allí haya alguna duda. ¿Vamos bien?
Ah, ok, vale. Me asusté, dije, de pronto no me están escuchando. Ok, listo. Bueno, lo que nos queda aquí como recomendaciones ya para la fase de diseño de actividades que ustedes van a elaborar son unas breves herramientas que ustedes pueden tener en cuenta cuando quieran diseñar sus actividades y sugerir al estudiante, hey, para hacer esta actividad vamos a utilizar esta herramienta para elaborar, por ejemplo, un audio. ¿Sí? Si le piden a sus estudiantes, por ejemplo, que el caso no lo analicen únicamente en un texto escrito, sino que a través de un foro nos compartamos pequeños audios, podcasts en los que narremos cuál es el análisis que damos a determinada situación, lo podríamos hacer. Le podemos decir a nuestro estudiante, aquí hay una serie de herramientas en las cuales puede grabar libremente su audio y compartirlo a través de ese foro. Pero, por ejemplo, podríamos también decirle a nuestro estudiante, hey, diseñe una pequeña infografía en el que resuma, por ejemplo, lo que entendió va a ser nuestra práctica de laboratorio. Entonces, a través de una infografía, estudiante primero sintetice que efectivamente comprendió en qué consiste nuestra práctica. Entonces, él hará una infografía en la que presente cuál va a ser la fase uno de la práctica, la siguiente fase, la tercera, la cuarta y cómo va a cerrar su práctica. Y eso lo puede hacer a través de estas herramientas, son completamente libres, disponibles en la web. Pero puede que ustedes digan, no, necesito, por ejemplo, que el proyecto de trabajo en campo de agricultura, ellos lo graben. Necesito ver efectivamente que ellos saben no sé, sembrar determinada semilla, hacer el riego específico, entonces le vamos a decir a nuestro estudiante, hey, realice un video para que pues yo pueda tener la garantía de que efectivamente usted está desarrollando este ejercicio práctico. Entonces allí aparecen también algunas herramientas web en las cuales él puede hacer su grabación de pronto a través de su equipo celular y subirlo a través de alguna de estas herramientas. Listo. De pronto en el marco de sus actividades ustedes van a decir, bueno, antes de meternos a desarrollar cualquier práctica, cualquier ejercicio, necesito que analicemos un problema, ¿sí? Que desarrollemos el análisis de determinado problema político y que ese problema lo analicemos en el tiempo. Entonces le vamos a decir a nuestro estudiante, "Hey, desarrollemos una línea de tiempo sobre los factores que han generado determinada problemática en el determinado contexto. Entonces ustedes le pueden decir, elaboremos esa línea de tiempo en alguna de estas herramientas libres. También ustedes pueden desarrollar actividades colaborativas a través de Dropbox, OneDrive o Google Drive. El más recomendado para nosotros va a ser OneDrive porque es la herramienta que ya tienen todos los estudiantes por defecto a través de sus correos institucionales. Entonces, a través del OneDrive ustedes pueden decirle a su estudiante, hey, vamos a desarrollar a través de un documento online compartido la evidencia de un trabajo colaborativo que va a tener determinadas instrucciones. Pero puede que ustedes también digan, no, antes de ahondar en cualquier componente práctico, en cualquier diseño metodológico exagerado, vamos a construir una historieta para de pronto identificar qué comprendieron de determinado artículo, determinado texto que fue preparatorio para una posterior actividad práctica. Entonces, en una historieta el estudiante podría narrar. Eso va a depender obviamente del alcance que ustedes quieran dar a sus actividades, en una historieta él podría narrar de una forma un poco cómica, un poco diferente, pues qué fue lo que entendió de determinado artículo, texto o desarrollo teórico que hayan leído. Entonces aquí hay algunas herramientas también que ustedes pueden sugerirle al estudiante para el desarrollo de la misma. La misma situación ocurre con mapas conceptuales, con presentaciones o si necesitan crear grupos colaborativos o de pronto desarrollar allí ejercicios de gestión de proyectos. Entonces hay algunas herramientas también que ustedes podrían utilizar, sugerir a su estudiante. Si ustedes necesitan de que sus estudiantes realicen resúmenes, lecturas autorreguladas, reseñas, mapas conceptuales, ensayos, videos, audios, informes de laboratorio, estas diapositivas que he diseñado, este material que diseñé, les permite tener una breve descripción de los elementos mínimos que debería tener cada uno de estos tipos de entregables. Entonces, por ejemplo, si ustedes necesitan que su estudiante entregue un ensayo,
Entonces ustedes pueden allí describir en la actividad, en la fichita de su actividad, que recuerde que un ensayo necesita que cuente con sus datos personales, con un título creativo, con una introducción, que plantee una hipótesis o problema a resolver, que presente una serie de argumentos, que llegue a unas conclusiones y que presente las referencias consultadas. Esto es muy como a modo de ayuda, como lo dice aquí la diapositiva, para que ustedes diseñen sus actividades de manera muy rápida, muy sencilla, sin de pronto tener que ir a consultar tantas cosas a nivel metodológico, sino que ya tengan aquí unos referentes para su diseño. Profes, estos son los insumos de nuestro segundo momento de encuentro para ya cuando entremos a hacer el diseño de nuestras unidades didácticas. No sé si hay alguna pregunta general, si ya. Yo les envío entonces la presentación de la sesión anterior, esta presentación, que más que presentaciones, como notarán, son unos recursos en sí cargados de ejemplos, de descripciones metodológicas que están pensadas pues para ustedes. Y les envío la grabación de este encuentro para que lo tengan allí a su alcance. Con gusto, Aleja. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a. Sí, la próxima sesión, profe, es, espérame un tantico, el jueves 5 de abril a las 11 de la mañana. Allí vamos a hablar sobre tipologías de recursos y solicitud de recursos a la Dirección de Educación y Learning, o sea, cómo ustedes pueden hacer la solicitud de dichos recursos. Listo. Entonces, profes, cualquier duda que vayan teniendo sobre la marcha, por favor me avisan. La idea es que durante este tiempo de diseño de las unidades y del plan de formación, vamos a disponer de los martes y los jueves de 11 a 12 del día para acompañarlos. O sea, si ustedes tienen alguna duda, pueden venir aquí a la oficina martes o jueves de 11 a 12 del día y les apoyamos el proceso. También si no pueden venir, me avisan previamente y nos vemos de pronto por una sesión de Collaborate como esta para tratar sus cursos en particular. Sí, Aleja, me puedes llamar. Ay, sí, Ruth. Los entregables van a ser a través de Collaborate, de la herramienta de Collaborate. Voy a confirmar ahorita cómo estamos de acceso a la herramienta, que todo esté bien. Voy allí a cargar incluso los videos, las presentaciones, todo. Pero la entrega el otro lunes, bueno, lunes, martes, sería a través de Collaborate directamente. ¿Listos? Bueno, profe, les deseo entonces una feliz tarde. Que almuercen muy bueno. Chao, chao, que estés muy bien.